Un padre soltero durmió en la fila 10, hasta que el capitán preguntó, ¿hay un piloto de combate a bordo? El espacio silencioso del viaje nocturno brillaba con tenues resplandores dorados, las máquinas zumbando de manera confiable mientras numerosos pasajeros se mantenían entre el descanso y el aburrimiento. En el asiento 10, un hombre delgado con un abrigo desgastado dormitaba inquieto, una niña de 8 años recostada sobre su pecho, sus dedos aferrando su brazalete. Desde la zona de primera clase, un hombre se giró y declaró audazmente, ¿por qué alguien como él ocupa un espacio tan cerca del nuestro? La gente miró, algunos se rieron. Un miembro de la tripulación de cabina se agachó y habló en voz baja pero firme, «Señor, ¿podría moverse a la zona trasera?» El hombre abrió los ojos, evitó discutir, despertó suavemente a su hija. Ella miró hacia arriba y murmuró, «Papá, ¿hemos cometido un error?» Mientras se levantaba, la voz del capitán resonó repentinamente en el espacio, con tensión evidente, ¿hay un piloto de combate a bordo? El área se detuvo, al igual que el hombre en el asiento 10. Su nombre era Marcus Hale, de 36 años, y durante los últimos 5 años había sido padre soltero. En ese momento, ninguno de esos detalles importaba para los que estaban cerca. Para ellos, parecía solo un hombre exhausto en el asiento 10, vestido con un abrigo opaco que había visto mejores días. Sus zapatos estaban marcados, sus manos eran ásperas, del tipo formado por largos periodos de trabajo físico. Trabajaba donde podía, reparaciones, entregas, arreglos temporales, nada permanente, nada notable. El boleto que tenía era el más barato que encontró, por eso estaba en este vuelo. Marcus llevaba a su hija Emma a ver a su abuela. Casi 12 meses habían pasado desde el viaje anterior. El dinero era escaso, el tiempo aún más. Al ver un vuelo nocturno de bajo costo, actuó rápido. Eligió el asiento 10 deliberadamente. Mucho antes, había aprendido que los asientos cerca del ala ofrecían mayor estabilidad durante turbulencias, menos vibraciones, menos caídas abruptas, ideal para una niña que tenía dificultades para dormir. Ese conocimiento provenía de una vida anterior que rara vez mencionaba, una vida que había sellado cuidadosamente. Cuando el avión despegó, Emma ya se había dormido, siempre lo hacía al sentir seguridad. Marcus ajustó su abrigo más firmemente sobre sus hombros y reposicionó su brazo para que su cabeza descansara más cómodamente en su pecho. Solo entonces cerró los ojos. El día había sido demasiado largo. Había trabajado 12 horas seguidas reparando un motor de automóvil que se resistía. Su espalda aún dolía, sus manos conservaban un sutil olor a lubricante a pesar de lavarlas vigorosamente antes. El cansancio lo arrastró más rápido de lo esperado, pero nunca durmió realmente. Marcus era el tipo de persona que descansaba superficialmente, siempre alerta a pesar de los párpados cerrados. Notó las miradas, los vistazos de la gente pasando por el asiento 10 camino al baño, las breves pausas, las críticas sutiles. Desde la primera clase, las miradas eran más agudas, pasajeros bien vestidos se reclinaban cómodamente, bebidas en mano, mirando la sección económica con desprecio apenas disimulado. Un hombre murmuró a un compañero lo suficientemente alto como para que se oyera, ciertas personas deberían conocer su lugar. Marcus lo oyó. Por supuesto que lo hizo. No respondió, en cambio, se movió ligeramente y reajustó la posición de Emma una vez más, girando su rostro hacia adentro para que no oyera. Elevó el cuello de su abrigo más alto, cubriendo sus oídos con la tela. Su enfoque era simple, déjala dormir, haz que se sienta protegida, eso era lo único importante. Lo que nadie notó fue el pequeño movimiento casi invisible de sus dedos mientras la respiración de Emma se ralentizaba. Marcus golpeaba ligeramente su propio muslo, un patrón suave y constante, 2 golpes, pausa, 3 golpes, pausa, luego repetir. No era aleatorio, era un patrón estabilizador, una técnica usada para regular la respiración bajo presión, para mantenerse calmado cuando la adrenalina corría, para mantener la mente aguda en el caos. 2 filas adelante, en el asiento 2A, una mujer miró hacia atrás. Su nombre era Sophia Grant, vestía elegantemente, su postura relajada, su comportamiento compuesto. Para el resto del espacio,
Parecía solo otra ejecutiva viajando en primera clase, pero notó cosas que otros pasaban por alto. Sus ojos se detuvieron en la mano de Marcus, en el patrón, en cómo su respiración lo sincronizaba perfectamente. Por un breve instante, algo se agitó en su memoria. Una sala de reuniones, un entrenamiento, una voz explicando cómo los pilotos de combate se estabilizan antes de misiones críticas. Frunció el ceño ligeramente. Eso es imposible, pensó. El hombre en el asiento 10 era solo un padre cansado, nada más. Sofía se giró de nuevo hacia el frente del espacio y descartó la idea. Detrás de ella, Marcus dejó de golpear mientras Emma dormía tranquilamente, ajena a que el pasado de su padre comenzaba a emerger silenciosamente, peligrosamente a 35.000 pies. El primer temblor llegó sin aviso, la nave se sacudió intensamente solo una vez, luego se estabilizó. Varias respiraciones se oyeron en el espacio, los compartimentos superiores traquetearon sutilmente, el indicador de cinturones se activó, iluminando dorado sobre cada fila. Emma se movió en su sueño, sus dedos apretando el abrigo de Marcus. Está bien, murmuró él suavemente, no del todo despierto él mismo, solo un pequeño bache. Por un instante, el avión pareció calmarse. Las conversaciones se reanudaron, las pantallas volvieron a películas y gráficos, pero la tensión nunca se fue por completo. Luego vino el segundo temblor, esta vez fue más fuerte, el avión descendió ligeramente lo suficiente como para hacer que varios pasajeros exclamaran, líquidos se derramaron, alguien gritó desde atrás, una risa nerviosa siguió, demasiado alta, demasiado forzada. En primera clase, la irritación reemplazó rápidamente al miedo. Un hombre se levantó parcialmente de su asiento, aferrando el respaldo delantero, su voz cortante a través del espacio, esto es ridículo, ¿por qué temblamos así? Otro pasajero señaló a la economía, directamente al asiento 10, ¿y por qué él sigue sentado allí? Parece inestable, peligroso. La palabra quedó en el aire, peligroso. Las cabezas se giraron, los ojos se fijaron en Marcus, una mujer sacudió la cabeza abiertamente, otra murmuró, increíble. La crítica dejó de ser sutil. Se volvió audible, compartida, dura. Marcus abrió los ojos completamente ahora, sintió a Emma rígida contra él, su respiración cambiada, ella se había despertado. El miembro de la tripulación reapareció, su expresión tensa, con tensión profesional evidente bajo la sonrisa ensayada. Señor, dijo en voz baja, debo pedirle que se mueva por la comodidad de todos. Marcus la miró, luego a los rostros observándolo. Asintió, lo entiendo, dijo calmadamente, sin ira, sin defensa. Soltó con cuidado su cinturón, luego el de Emma. Ella se aferró a él, sus brazos alrededor de su cuello. No me gusta moverme, murmuró, su voz temblorosa. Lo sé, respondió Marcus, solo quédate cerca de mí. Mientras se levantaba y entraba al pasillo, los murmullos aumentaron, ya era hora, debería haber estado atrás desde el principio, gente como esa siempre causa problemas. Marcus mantuvo la cabeza baja, dio un paso, luego el avión se sacudió ferozmente. Esta vez no era un error, la nariz descendió, los motores rugieron irregularmente, el espacio se llenó de gritos, máscaras de oxígeno cayeron sobre varias filas, balanceándose inútilmente. El altavoz crepitó, luego la voz del capitán surgió de nuevo, ya no serena, si hay algún piloto de combate a bordo, esto es una emergencia, por favor, responde inmediatamente. Las palabras impactaron el espacio, siguió el silencio, nadie se movió, la primera clase se detuvo, la economía se detuvo. El miedo se instaló denso y pesado en el aire. Marcus dejó de avanzar, su postura cambió, el cansancio que lo había agobiado momentos antes desapareció, sus hombros se enderezaron, su respiración se ralentizó profunda y controlada. Miró hacia abajo a Emma y se agachó a la altura de sus ojos. Quédate aquí, dijo suavemente, cierra los ojos, agarra tu asiento. Pero papá, volveré pronto, presionó su frente suavemente contra la de ella, luego se levantó y se giró hacia el frente del avión. Un hombre entró al pasillo, bloqueándolo. El mismo hombre de primera clase, siéntate de nuevo, ladró, no eres piloto, no lo empeores. Marcus lo miró, su mirada fija,
fría, no enojada, concentrada. Muévete, dijo Marcus en voz baja, algo en su voz hizo que el hombre vacilara, se apartó sin entender por qué. Marcus avanzó, cada paso por el pasillo fue intencional, equilibrado, sus manos rozaron los respaldos de los asientos instintivamente, balanceándose con facilidad ensayada mientras el avión continuaba temblando. Sophia Grant se levantó del asiento 2A, su corazón latía mientras lo veía acercarse, no era solo la forma en que caminaba, era la sincronización, la conciencia, la forma en que ajustaba sus pasos al movimiento del avión, la forma en que se inclinaba ligeramente hacia adelante como si ya compensara por turbulencias. Esto no era civil, no era mecánico, había visto esta postura antes, años atrás en lugares que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. La puerta de la cabina de vuelo ya estaba abierta, un miembro de la tripulación gritaba urgentemente adentro. Marcus llegó a la puerta justo cuando el avión descendió de nuevo, se aferró al borde con una mano, anclándose instantáneamente. Adentro, reinaba el caos, alarmas sonaban, luces rojas parpadeaban en el panel de instrumentos, el copiloto sujetaba su auricular, pánico evidente en sus ojos. La mano izquierda del capitán sangraba, un corte superficial de golpear el panel durante la turbulencia. Ambos miraron hacia arriba, el capitán miró a Marcus, escepticismo inundando su rostro. ¿Tú estabas durmiendo en el asiento 10? Preguntó. Marcus no respondió al escepticismo. Dime que perdiste, dijo calmadamente. La simplicidad de la pregunta cortó el ruido, el copiloto parpadeó, el piloto automático se desconectó, los sensores dan datos contradictorios. Marcus asintió una vez. Tomaré el asiento de estribor, dijo. Se movió sin esperar aprobación, mientras se sentaba, sus manos se colocaron naturalmente en los controles, dedos curvados, hombros enderezados, postura impecable, militar impecable. Fuera de la cabina de vuelo, Sophia observaba a través de la estrecha abertura, su aliento se atoró, ya no había duda, el hombre que había sido degradado en el asiento 10 no era quien nadie pensaba que era, y el vuelo ahora estaba en sus manos. Dentro de la cabina de vuelo, el ruido era incesante, alarmas pulsaban en intervalos agudos, indicadores rojos parpadeaban en los paneles, la nave se inclinó ligeramente a babor, luego se corrigió, luego descendió de nuevo. Fuera de las ventanas, nubes densas engullían la noche. El capitán vendó su mano herida y miró a Marcus de nuevo, buscando en su rostro certeza. ¿Cuál es tu experiencia?, preguntó rápidamente. Marcus no apartó la vista de los instrumentos. Varios sistemas, dijo. Aterrizajes, entornos de alto riesgo, recuperación manual bajo fallo de sensores. El copiloto lo miró. Esas no son palabras civiles. Marcus escaneó las pantallas con velocidad ensayada, velocidad del aire, ángulo de ataque, variaciones de altitud, datos pitot contradictorios. Su mandíbula se tensó. El sensor de ángulo de ataque miente, dijo Marcus. Los tubos pitot dan presión retardada. El piloto automático confió en datos defectuosos y se desconectó solo. El copiloto sacudió la cabeza. Seguimos el protocolo, y el protocolo los mata ahora, interrumpió Marcus, calmado pero firme, señaló un interruptor que la mayoría de los pilotos comerciales nunca tocan fuera de los manuales de entrenamiento. Desactiva ese circuito, dijo Marcus. Ahora, señor. El capitán vaciló. Eso no es estándar, lo estándar se fue, respondió Marcus. ¿Quieren un vuelo estable o quieren permiso? El avión tembló ferozmente, respondiendo la pregunta por ellos. El capitán asintió, hazlo. El copiloto accionó la palanca, varias alarmas se silenciaron inmediatamente, el repentino silencio se sintió antinatural. Marcus ajustó el trim manualmente, sus movimientos precisos y controlados, la nave se niveló ligeramente, aún vibrando, pero ya no luchando contra sí misma. Mantén este ángulo, dijo Marcus, no persigas los números, pilota por sensación. El copiloto tragó saliva y obedeció. Fuera de la cabina de vuelo, Sophia Grant permaneció inmóvil. Había empujado a un miembro de la tripulación sin darse cuenta, sus ojos fijos en las manos de Marcus, en cómo se colocaban en los controles, en cómo evitaba sobreajustes, evitaba la prisa. Esto no era habilidad, era entrenamiento. Su mirada bajó a su brazo mientras se extendía hacia adelante, el puño de su abrigo se retrajo ligeramente,
revelando una marca oscura cruzando diagonalmente su piel, antigua, curada mal. El tipo de marca que no viene de un accidente, viene de un choque o eyección. Su corazón se saltó. Pantón Blade, murmuró en voz baja. Marcus no la miró, pero tampoco lo negó. El capitán miró entre ellos. ¿Lo conoces? Sofía entró completamente en la cabina de vuelo ahora, el zumbido de autoridad rodeándola. Conozco la unidad, dijo con cautela, no a la persona. Los ojos de Marcus se desviaron hacia ella por medio segundo, luego de vuelta al cielo. Concéntrate en el avión, dijo. Otra ráfaga de turbulencia golpeó, la nariz descendió de nuevo, más aguda esta vez. El copiloto inhaló bruscamente. Marcus reaccionó instantáneamente, contrarrestando con entrada manual, equilibrando la rotación antes de que escalara. Navega a través de ella, dijo Marcus, no luches contra ella, déjala pasar. Los momentos se extendieron, el avión vibró, luego se equilibró. El capitán exhaló inestablemente, casi perdimos el control de altitud. Lo hiciste, dijo Marcus, lo recuperamos. Sofía lo observó atentamente ahora. No respondiste la pregunta del capitán, dijo. ¿Por qué te fuiste? Por primera vez, Marcus se detuvo, no sus manos, no el avión, solo su voz. Mi esposa murió, dijo en voz baja, el mismo año que dejé la unidad. La cabina de vuelo se quedó en silencio excepto por el zumbido de los motores. Era civil, continuó Marcus, muerta en un choque, vuelo comercial, error meteorológico, error del piloto. El pecho de Sofía se apretó. Estuve en el aire después de eso, dijo Marcus, hice mi trabajo, completé mis misiones. Pero cada vez que me abrochaba, imaginaba a mi hija creciendo sin padre. Ajustó el trim de nuevo, firme, así que aterricé, dijo, para siempre. El copiloto no habló, tampoco el capitán. Emma, esa fue la razón. Marcus mantuvo sus ojos al frente, tiene 8 años, duerme mejor cuando siente mi pulso. Otra zona de turbulencia los golpeó, esta fue peor, el avión se desvió ferozmente, la altitud cayó más rápido, una nueva alarma gritó a la vida. Cambio de viento intenso, dijo el copiloto, pánico subiendo, estamos perdiendo altitud. Marcus se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz firme, desconecta el acelerador automático inmediatamente, dijo, yo manejaré la potencia. Eso es loco, dijo el copiloto, no estamos entrenados para eso. Yo sí, respondió Marcus. El capitán encontró los ojos de Marcus, hazlo, ordenó. Los motores respondieron irregularmente mientras Marcus asumía el control manual. Compensó inmediatamente, ajustando la potencia de manera desigual para contrarrestar el viento lateral, sus movimientos fueron pequeños, eficientes, casi gentiles. La densidad de nubes se romperá en 12 segundos, dijo Marcus, cuando lo haga, ascendemos, no antes. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Sofía. Marcus no respondió, contó en voz baja, 10, 9, 5, 8. La turbulencia disminuyó ligeramente, ahora, dijo Marcus, aumentó la potencia suavemente, elevando la nariz solo lo suficiente. La nave se elevó, rompiendo la capa de nubes hacia cielo claro, la vibración cesó, las alarmas se silenciaron por primera vez en minutos, el avión voló recto. El copiloto se derrumbó en su asiento, respirando pesadamente, funcionó. El capitán miró al horizonte, incredulidad grabada en su rostro, nos salvaste, dijo en voz baja. Marcus no respondió, relajó su agarre en el control ligeramente, pero permaneció alerta. Nos desviamos, dijo el capitán. Aterrizaje de emergencia en la pista más cercana adecuada. Marcus asintió, me quedaré hasta que el enfoque se estabilice. Fuera de la cabina de vuelo, el espacio permanecía tenso, ajeno a lo cerca que habían estado del desastre. De vuelta en el asiento 10, Emma estaba sola, abrazando sus piernas, ojos fuertemente cerrados, exactamente como su padre le indicó. Contaba sus respiraciones, 1, 2, 3. No sabía por qué confiaba en él tan completamente, solo lo hacía. Dentro de la cabina de vuelo, Sofía miró a Marcus de nuevo, viéndolo claramente ahora,
No como el hombre cansado en el asiento 10, sino como alguien que una vez había llevado vidas a través de la tormenta y luego eligió descender por amor, y comprendió algo más: la degradación que sufrió antes no fue un accidente, fue el precio de dejar los cielos, y ahora a 35.000 pies, el pasado lo había alcanzado. El descenso comenzó suavemente, casi con ternura, como si el cielo mismo finalmente lo soltara. El capitán coordinó con control de tráfico, voz aún tensa pero firme ahora. El copiloto siguió instrucciones con manos temblorosas, intentando recuperar el patrón de procedimiento normal. Márquez permaneció en el asiento de estribor, ojos al frente, postura inalterada, no celebró, no habló a menos que fuera necesario. Cuando las luces de la pista emergieron a través de la oscuridad, el espacio sintió la diferencia inmediatamente, la vibración feroz se había ido, los gritos habían cesado, los pasajeros se sentaron en silencio atónitos, escuchando los motores, las alas, los ajustes cautelosos en el ángulo. El miedo aún permanecía, pero ya no era una bestia salvaje, había sido enjaulado. El aterrizaje fue sólido pero seguro. Las ruedas tocaron la pista, un golpe sustancial, un rodaje largo, luego desaceleración firme y controlada. La nave redujo velocidad, girando hacia los vehículos de emergencia esperando en una fila de luces parpadeantes. Por un instante, el avión quedó en silencio, luego el espacio estalló, gente lloró, gente rió, gente aplaudió sin siquiera pensarlo, un desconocido abrazó a otro desconocido. Alguien murmuró gracias a Dios repetidamente como una oración que no podía dejar de decir. La voz del capitán surgió por los altavoces, más serena ahora pero cargada de emoción: hemos aterrizado con seguridad, esto fue un desvío de emergencia, gracias por permanecer sentados y gracias al pasajero que avanzó cuando lo necesitamos. Los aplausos crecieron de nuevo, más fuertes, las cabezas se giraron hacia el frente, algunas personas se levantaron en el pasillo, estirando sus cuellos ansiosos por ver al héroe que habían imaginado. Muchos esperaban un uniforme, un hombre mayor confiado, alguien pulido, alguien que encajara, no esperaban a Márquez. Marcus no esperó el reconocimiento, en el instante en que la puerta de la cabina de vuelo se abrió, salió rápidamente y caminó por el pasillo, ignorando las manos extendidas hacia él, ignorando las voces llamando: «Señor, gracias, ¿es usted militar?». No respondió, siguió caminando directamente de vuelta al asiento 10. Emma estaba allí, pequeña y rígida, abrazando sus propios brazos como si se mantuviera unida, sus ojos estaban abiertos ahora, no lloraba, parecía como si hubiera sido valiente por demasiado tiempo. Márquez se arrodilló a su lado. «Está bien», dijo suavemente, «estoy aquí». Emma lanzó sus brazos alrededor de su cuello tan fuerte que casi lo desequilibró, su cuerpo temblaba y solo entonces comenzó a llorar. Márquez la abrazó cerca, una mano sosteniendo la parte trasera de su cabeza, murmuró: «Lo hiciste perfecto, escuchaste, estoy orgulloso de ti». Emma se apartó solo lo suficiente para mirarlo. «Papá», murmuró, voz temblorosa, «¿eres un héroe?». El rostro de Márquez se suavizó, una pequeña sonrisa cansada tocó sus labios. «No», dijo, «solo soy tu papá». Detrás de ellos, el espacio cambió, la gente que lo había ridiculizado antes ahora estaba inmóvil en vergüenza, el hombre de primera clase que lo había llamado a alguien como él no podía mirarlo a los ojos. Su rostro estaba pálido, sus labios se abrieron una vez y luego se cerraron como si las palabras no salieran porque sabía que sonarían demasiado pequeñas. Una mujer que había sonreído con sorna antes se acercó, manos juntas. «Lo siento», dijo en voz baja, «lo siento de verdad». Otros siguieron, pequeños perdones, voces rotas, ojos bajos, el tipo de arrepentimiento que llega tarde pero aún quema. Luego Sofía Grant apareció en el pasillo. Caminó con calma autoridad pero su rostro era diferente ahora, la compostura permanecía pero algo más profundo había surgido en sus ojos: respeto, humildad, quizás incluso remordimiento. Se detuvo junto a Márquez y Emma, por un instante no habló, luego bajó la cabeza ligeramente, no como un gesto para la multitud sino como si quisiera que Márquez supiera que era genuino. «Te sentaste en el asiento 10», dijo suavemente, «pero trajiste la salvación». Márquez la miró, su mirada fija pero sin arrogancia. «Hice lo que cualquiera debería hacer», dijo. Sofía sacudió la cabeza.
no todos pueden. El pasillo detrás de ella estaba lleno de rostros observadores ahora, gente que había sido dura, gente que había tenido miedo, gente que había sobrevivido porque un hombre silencioso en un abrigo viejo se levantó de todos modos. Marcus no los miró, apretó sus brazos alrededor de su hija y se concentró en su respiración, sincronizándola con la suya. Fuera de las ventanas, luces de emergencia parpadeaban sobre la pista húmeda. Dentro, la realidad se instaló en el espacio como un peso. La clase nunca había importado el número de asiento. Importaba el momento en que alguien se levanta cuando todos los demás permanecen inmóviles. La nave permaneció quieta en la pista mientras los equipos de emergencia completaban sus inspecciones. Gradualmente, la tensión se drenó del espacio. Los pasajeros se quedaron sentados más tiempo del necesario como si levantarse demasiado rápido pudiera romper algo frágil. Marcus permaneció en el asiento 10, no dio entrevistas, no respondió preguntas. Cuando un miembro de la tripulación se acercó y pidió suavemente su nombre para el informe, lo dio cortésmente y luego pidió solo una cosa a cambio: por favor, deje que mi hija baje primero, está cansada. Eso fue todo. Cuando finalmente caminaron hacia el pavimento, una brisa fría nocturna barrió sus rostros. Emma sujetó su mano firmemente, sus dedos aún envueltos alrededor de los suyos como si pudiera perderlos y soltaba. Más tarde esa noche en una sala silenciosa del aeropuerto, el capitán encontró a Marcus de nuevo. No trajo un grabador, no trajo un representante de la aerolínea, trajo una hoja de papel doblada en su mano. Lo escribí yo mismo, dijo el capitán, no la compañía. Era una nota personal, simple, directa, agradecida. Agradecía a Marcus por manos firmes, por evaluación calmada, por salvar vidas sin dudar. Marcus la leyó una vez, la dobló con cuidado y la metió en el bolsillo de su abrigo. Gracias, dijo. Sophia Grant esperó hasta que el capitán se fue, se quedó a unos pasos de distancia, no invadiendo, no rodeada de asistentes. Solo una mujer que había visto a un hombre llevar un cielo lleno de desconocidos y luego elegir descender por amor. Extendió a Marcus una tarjeta. Si alguna vez quieres volar de nuevo, dijo suavemente, no por guerra, solo por propósito, llámame. Marcus miró la tarjeta, no la aceptó inmediatamente. No sé si pertenezco allá arriba ya, dijo, asintiendo ligeramente hacia el cielo oscuro más allá de la ventana. Sophia no insistió. Pertenecer cambia, dijo, eso no significa que desaparezca. Marcus finalmente tomó la tarjeta, metiéndola junto a la nota. Lo pensaré, dijo. Eso era lo más cercano a una promesa que podía dar. Mientras caminaban juntos, Emma suspiró y se reclinó en él. Papá, dijo suavemente, cuando tenía miedo, escuché tu pulso. Marcus sonrió y besó la coronilla de su cabeza. Yo escuchaba el tuyo, respondió. Salieron del aeropuerto en silencio, sin aplausos, sin flashes, sin nadie siguiéndolos. Por la mañana, la historia viajaría sin ellos, viral, en pantallas, en palabras que nunca capturarían completamente el momento. Pero Marcus no necesitaba la historia, tenía lo que importaba. Algunos llevan medallas, algunos llevan títulos, algunos llevan cicatrices que nunca explican y algunos llevan a sus hijos a casa después de que el cielo intente llevarlo todo lejos. Esa noche recordó a todos algo simple y fácilmente olvidado: las personas más silenciosas a menudo llevan las historias más pesadas. La verdadera clase no está en premium, no se anuncia a sí misma, no pide ser notada. Aparece cuando el momento llega, y cuando termina, vuelve al asiento 10. Nunca juzgues a una persona por donde se sienta, qué vista o cuán silenciosa es. Algunas personas una vez llevaron responsabilidades más pesadas de lo que podemos imaginar. Volaron más alto que la mayoría, enfrentaron peligros para que otros no tuvieran que hacerlo. Luego, un día, eligieron aterrizar no porque fueran débiles sino porque alguien los necesitaba más en tierra. La verdadera fuerza no grita, la verdadera clase no exige respeto, y los verdaderos héroes no necesitan reconocimiento. Cuando el momento llega, simplemente se levantan, actúan, protegen, y cuando termina, vuelven al silencio porque el título supremo que una persona puede tener no es piloto, guerrero o héroe, es padre.
Si crees que los verdaderos héroes no piden reconocimiento, si crees que el valor reside en elecciones silenciosas, y si historias como esta te recuerdan lo que realmente importa, suscríbete a este canal Vientos de Pensamiento. Aquí contamos historias sobre clase, sacrificio y padres que eligen el amor sobre la fama.